Imagina que caminas por la calle con una correa alrededor de tu cuello. El extremo de esa cuerda no lo sostienes tú, lo sostiene un desconocido que pasa a tu lado. Si esa persona sonríe, tú saltas de alegría. Si frunce el ceño, te hundes en la miseria. Dime, ¿te parece una vida digna de ser vivida? Probablemente pienses que esto es una exageración, pero la realidad es mucho más cruel. Entregas tu paz mental a cualquiera que decida lanzar un comentario sobre tu ropa, tu trabajo, tu vida privada. Te has convertido en un mendigo de validación, suplicando por unas monedas de aprobación para sentir que vales algo. Hoy vamos a romper esa cadena. Bienvenido al Estoico Verde. En este espacio buscamos la sabiduría en las raíces de la historia para construir una mente de acero. Hoy caminaremos junto a un hombre que nació sin nada, que fue propiedad de otros, pero terminó siendo más libre que el propio emperador de Roma. Hablamos de Epicteto. Un hombre que vivió en el corazón de la tiranía, siendo esclavo del secretario del mismísimo Nerón. Mientras los nobles de la corte temblaban de miedo ante un susurro del emperador, Epicteto permanecía impasible. Su secreto era simple, pero devastador para el ego. Comprendió que lo que turba a los hombres no son las cosas, sino las opiniones que de ellas tienen. Escucha bien, no te duele lo que dicen de ti, te duele lo que tú te dices a ti mismo sobre lo que ellos dicen. Si alguien te critica y sientes un nudo en el estómago, no es la otra persona quien te está hiriendo. Eres tú, que has decidido que su opinión es más importante que tu propia verdad. Has entregado tu ciudadela interior al enemigo, sin disparar una sola flecha. Epicteto nos dejó una advertencia que deberías grabar en tu mente. Si alguna vez te vuelves hacia las cosas de fuera con el deseo de complacer a alguien, ten por seguro que has perdido tu plan de vida. Estás listo para recuperar el mando de tu propio barco. La historia cuenta que Epicteto era cojo. Algunos dicen que nació así, otros narran una escena que hiela la sangre. Se dice que su amo Epafrodito, en un arranque de crueldad, comenzó a retorcerle la pierna con un instrumento de tortura. Epicteto, con una calma que desafiaba la lógica humana, solo dijo: «Ten cuidado que se va a romper». Cuando el hueso finalmente crujió, el esclavo no gritó, no suplicó, simplemente miró a su verdugo y sonrió. «No te lo dije, ya se ha roto». ¿Cómo es posible mantener la compostura mientras tu cuerpo es destruido? La respuesta reside en una sola palabra griega que debes aprender. Hoy, proairesis. La proairesis es tu facultad de elección, es el cortafuegos de tu mente. Epicteto entendió que su amo podía encadenar su pierna, podía golpear su espalda y podía vender su cuerpo, pero nadie, ni siquiera el hombre más poderoso de Roma, podía tocar su voluntad. Él decía con firmeza: «Puedes encadenar mi pierna, pero mi voluntad, ni siquiera el mismo Zeus puede vencerla». Esta es la verdadera dicotomía del control. Por un lado, tienes lo que no depende de ti, la opinión de tus vecinos, el clima, la economía o incluso la salud de tu propio cuerpo. Por otro lado, tienes lo único que realmente te pertenece, tu juicio sobre las cosas. Imagina que alguien te insulta en público. La mayoría de nosotros reaccionamos como perros rabiosos, devolviendo el ataque o hundiéndonos en la vergüenza. Pero el sabio se detiene, usa su facultad gobernante, el hegemonicon, para analizar ese insulto. Si alguien te dice que eres un inútil, ¿por qué te ofendes? Si es verdad, corrígelo. Si es mentira, el que miente es el otro, no tú. El daño queda en él, no en ti. Epicteto solía decir, con una ironía magistral: si alguien te dice que tal persona habla mal de ti, no te defiendas. Responde simplemente: sin duda, esa persona no conocía mis otros defectos, pues de lo contrario no habría mencionado solo esos. ¿Entiendes el poder que esto te otorga? Te vuelves inexpugnable. Cuando dejas de necesitar que el mundo te vea como alguien especial, empiezas a ser alguien libre. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Para Epicteto, el mundo no es un campo de batalla por tu reputación, es un teatro. Imagina que el director de la obra te ha asignado un papel. Tal vez hoy te toca ser el líder, o tal vez te toca ser el servidor. Quizás eres el hombre sano, o quizás el que sufre en una cama de hospital. Tu tarea no es quejarte por el guión que te ha tocado vivir. Tu única misión es actuar tu papel con la mayor dignidad posible. Si el director quiere que seas un mendigo, sé el mejor mendigo del mundo. Si quiere que seas un rey, gobierna con justicia.
Pero nunca olvides que al final de la función te quitarás el disfraz. Lo que piensen los espectadores sentados en la oscuridad no tiene ninguna importancia. Lo único que cuenta es si el director está satisfecho con tu técnica. Recuerda siempre la imagen del perro atado a un carro. El carro es el destino, las circunstancias y sobre todo la opinión de la sociedad. El perro tiene dos caminos. Puede correr junto al carro, aceptando el ritmo del viaje, con la cabeza alta, manteniendo su libertad interior, o puede plantar las patas en el suelo y ser arrastrado por el barro, sufriendo cada golpe contra las piedras del camino. El carro se va a mover de todos modos, la crítica va a llegar, el juicio de los demás es inevitable, pero el dolor de ser arrastrado por lo que dicen de ti es una elección tuya. Si te suscribes a este canal, no es solo para escuchar historias antiguas, es para entrenar tu mente como un atleta de la virtud, porque recuerda, nadie es libre. Si no es dueño de sí mismo, hoy te desafío a algo. La próxima vez que sientas el aguijón de una crítica o el deseo desesperado de agradar a alguien, detente, respira y dite a ti mismo, esto no depende de mí, por lo tanto no me importa. Has decidido ya qué papel vas a interpretar hoy. ¿Vas a ser el perro que corre libre o el que es arrastrado por las opiniones de los demás? La elección, como decía Epicteto, es lo único que nadie te puede quitar. Soy el estoico verde. Si este mensaje ha resonado en tu fortaleza interior, deja un comentario con la palabra libertad. Nos vemos en el próximo encuentro con la sabiduría.